Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Padre, en esta mañana. Estamos, oh Padre, ante ti, pidiéndote perdón y también, oh Padre, pidiéndote de tu Santo Espíritu. Que lo que hablemos sea para vida eterna, que lo que hablemos, oh Padre, que salga de nuestra boca pueda ser de gran bendición. Ayúdanos, oh Padre, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo, Padre, a tener una actitud humilde. Acompáñanos hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El remanente y su misión. ¿Qué es un remanente? ¿Qué es un remanente? ¿Un remiendo? No es un remiendo. ¿Qué es un remanente? ¿Agente? Gente. No, perdón. Algo de lo que queda. ¿Una reserva? Lo que queda. Es mejor el concepto o la definición de lo que queda. Nosotros, como pueblo de Dios, nos consideramos como el remanente, lo que queda. Hay aproximadamente 6-7 billones de personas en el mundo, pero solamente unas cuantas se han mantenido por una línea en la cual la palabra de Dios nos ha marcado. ¿Y cómo nosotros podríamos encontrar al remanente en la Biblia? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el remanente y cuál es su misión? Para eso quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, a la cita bíblica que se leyó hace un momento. Apocalipsis 12:17. Y vamos que cuando decimos el remanente, cuando decimos que es lo que queda, no son las obras, no es lo que ya nadie quiso, sino lo que se mantuvo firme, lo que se mantuvo fiel. Vamos a Apocalipsis 12:17. Dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, o al remanente, puede decir su versión, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Aquí nos damos cuenta que Satanás le hace la guerra al remanente. Y el remanente nos dice aquí el versículo 17 de capítulo 12 de Apocalipsis, que tiene dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿será acaso que el remanente, o mejor dicho, el pueblo de Israel haya tenido algún remanente? ¿Será acaso que el pueblo de Israel haya habido gente que siempre se mantuvo fiel? Sí, ¿verdad? Mientras, y fíjense lo paradójico de esto, que aunque muchas veces había gente que se mantenía firme, que se mantenían fieles, por los demás que no se mantenían fieles, ¿qué pasaba con estos que estaban fieles? Pagaban las consecuencias, tristemente. Porque cuando venían los pueblos invasores, no venían a preguntar y decir quiénes son fieles y quiénes son infieles, ¿verdad? Ellos venían simplemente y empezaban la guerra y se llevaban, si ganaban, se llevaban de esclavos. ¿A quiénes? A todos. Entre ellos iban los del remanente. Y siempre Satanás ha atacado a ese remanente. A Satanás no le importan aquellos que están, como ya lo hemos dicho muchas veces, tal vez jugando a ser cristianos o a ser seguidores de Cristo Jesús. A Satanás le importa todos y cada uno de aquellos que se mantienen fieles. ¿Cuántos habremos fieles aquí o cuántos habrá fieles aquí? ¿Los podríamos considerar fieles? Dice aquí que el remanente, que los fieles de Dios, los que quedan, a los cuales Satanás va
y le hace guerra es aquellos, dice, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos podríamos decir que guardamos los mandamientos de Dios? No para salvarnos, sino porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Vamos rápidamente al libro de Sofonías. Es un libro muy pequeñito que se encuentra adelante de Daniel, entre esos libros. Si usted llega a Zacarías, 2 libros antes de Zacarías, está Ageo antes de Zacarías y luego está Sofonías. Sofonías capítulo 3 y versículo 13. Y fíjense otra de las características del remanente de Dios. Una de las características que tenía el remanente de Dios en aquel entonces debería ser o debe ser la misma característica que tengan o que tiene el remanente de hoy en día, el remanente de Dios. Sofonías 3:13. Y vamos a ver si nosotros podemos encontrar esas características en nuestra vida. Sofonías 3:13. Si alguien me lo puede leer, por favor. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias ni mentiras, ni llevarán de embuste su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Fíjense cómo dice esta versión que tengo aquí. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. ¿Será acaso que habrá algún pueblo hoy en día donde no se haga nada malo? ¿Será acaso que hay un pueblo? Y podríamos mencionar, se me viene a la mente en este momento, hay una ciudad ahí en México, en Tamaulipas. No sé, yo creo que ya haya cambiado, espero que no. Se llama Mante, Tamaulipas, ciudad Mante, Tamaulipas. Ahí era un pueblito chiquitito y había un colegio adventista ahí. Bueno, los que vivían ahí todos se conocían y decían, ¿tú puedes dejar la bicicleta aquí? Nadie se la lleva. ¿Tú puedes vas a la iglesia y dejas tu casa abierta? Nadie se va a meter a robar. ¿Ustedes han conocido algún pueblito así? Nos dice aquí que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, dice, no harán nada malo. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a hacer nada malo o no hacer malas cosas? ¿Cómo lo decíamos hace un momento en la mañana? ¿Hizo Cristo Jesús algo malo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejaríamos guiar o nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, como se supone que el remanente de Dios, el pueblo de Dios, los últimos sobrevivientes de Dios aquí en la tierra, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no haremos nada malo, como nos dice aquí. Nunca mentirían o nunca mentirán, ni se engañarán unos a otros. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta iglesia nos hemos mentido unos a otros? ¿Cuántos nos hemos engañado los unos a los otros? Comerán y dormirán seguros, sin que nadie los atemorice. ¿Y por qué podemos comer y dormir seguros? Hay una promesa en un Salmos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y si nosotros vivimos a la sombra del Altísimo, ¿tenemos algo que temer? Claro que no. Claro que no. No tenemos absolutamente nada de qué temer. Vamos a otra cita bíblica, Miqueas 4:6. Si nosotros le damos un poquito más para atrás, unos cuantos libros para atrás, unos 3, 4 libros, tal vez algunas hojas en su Biblia, Miqueas 4:6. Y vamos a seguir viendo las características de este remanente del pueblo de Israel y que esas características las deberíamos de tener nosotros hoy en día también, como pueblo de Dios. Miqueas 4:6. A ver si alguien lo puede leer, por favor. En aquel día, dice Jehová, reuniré, dice, a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado
de profundo dolor. Dice una bienaventuranza, bienaventurado el que sufre, ¿por qué? Consolación. Y dice aquí, en este libro de Miqueas 4:6, que llegará el tiempo cuando regrese Cristo Jesús. Y Él va a recoger a todos y cada uno de estos que están, dice aquí, lisiados, pero no quiere decir aquellos que estén lisiados físicamente, sino espiritualmente. Todos aquellos que hayan sufrido por Cristo Jesús recibirán la salvación. Todos aquellos que hayan sido perseguidos por la causa de Cristo Jesús serán salvos. Todos aquellos que se hayan entregado a Cristo Jesús podrán escuchar la voz del arcángel, si es que están muertos, y van a resucitar para estar con Cristo Jesús. Pero deberíamos o debemos de tener esas características en nosotros. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí creemos que somos el pueblo de Dios, que somos los escogidos de Dios? Nadie. Uno nada más cree que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que somos el pueblo de Dios? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros que somos el pueblo de Dios? Guardamos sus mandamientos. Ahora, cuando nosotros hablamos y decimos eso, deberíamos de estar seguros si realmente los guardamos. ¿Verdad? Porque una cosa es decir que los guardamos y otra cosa es guardarlos. Recuerden que el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? ¿Escudriña qué? Nuestros corazones. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo que estamos mal, que estamos fallando ahí, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Porque si no corregimos, por más que digamos que somos el pueblo de Dios, ¿vamos a hacerlo? No vamos a ser el pueblo de Dios. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis rápidamente. Ahora, ¿será acaso que el ser el pueblo de Dios quiera decir que somos perfectos? No, ¿verdad? En eso sí, estamos todos de acuerdo. ¿Será acaso que no vamos a pecar? Tratamos, y aquí hay dos situaciones. Muchas veces tratamos, pero con nuestras propias fuerzas. Y cuando tratamos con nuestras propias fuerzas, ¿podemos? No podemos. Solamente con el Espíritu de Dios es que nosotros podemos salir vencedores. Si no vencemos, es porque no hemos hecho caso al Espíritu de Dios. Porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 12, ahí versículo 6. Recordemos que el pueblo de Dios, o cuando se habla de una mujer en Apocalipsis, ¿se está hablando de qué? De la iglesia. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante ¿cuánto tiempo? 1260 días, que son, ¿cuánto es? 1260 años. Versículo 14. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de un águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando habla esto de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando del mismo, el mismo periodo de tiempo del cual ya acabamos de leer en Apocalipsis 12:6, 1260 años. Nos dice aquí que el dragón fue e hizo guerra con ese remanente. Pero nos dice que Dios protegió a la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Y 1260 años es poco, es mucho. Si muy apenas nosotros duramos 80, tal vez 100 a los muchos. ¿Cómo podríamos decir que es la misericordia de Dios para su pueblo? ¿Es poca o es mucha? Por 1260 años, Dios estuvo protegiendo a su iglesia.
Estuvo protegiendo a su remanente. Entonces, para nosotros, que somos el remanente de Dios, debería ser una promesa alentadora. Que no importa lo que se nos haya amenazado o no importa lo que se nos amenace, Dios nos va a proteger. Dios nos va a proteger. Porque por 1260 años la iglesia sobrevivió. Y gracias a que Dios la protegió y sobrevivió, hoy en día nosotros podríamos decir o podemos decir que somos el remanente de Dios. Pero recordemos, tenemos que tener esas características. Guardar los mandamientos de Dios, tener el testimonio de Jesús, no mentirnos unos a otros, vivir en armonía unos con otros. ¿Podríamos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo podríamos decir que fue que Dios estuvo protegiendo a su iglesia? ¿Cuándo sucedió esto? Yo creo que hay algunos que podrían saber. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, no vamos a ir para allá, pero encontramos en Daniel 7 una bestia, la cuarta bestia que sale. ¿De dónde sale esa bestia? Del mar. Y esa bestia tenía 10 cuernos. Pero esa bestia, con esos 10 cuernos, le salía un cuernito chiquito, un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño tumbaba o tiraba o quitaba a tres cuernos. Eso sucedió. Vamos rápidamente a Daniel. Aquí tengo los datos. Siempre les he dicho que es importante que nosotros anotemos los datos, algunas citas, algunos años, para que nosotros podamos, cuando estemos estudiando con alguien, poder corroborarlos o darlos si es que tenemos mala memoria. Fíjense lo que sucedió. Daniel 7:7. Estamos hablando de la cuarta bestia aquí. Nada más para poder apoyarnos en lo que estamos diciendo. Daniel 7:7 dice: luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos, dice. Mientras yo miraba, versículo 8, los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Esto es muy importante y muy interesante. En la cuarta bestia, sabemos ¿qué imperio era en la cuarta bestia? El imperio romano. De entre el imperio romano saldría este cuerno pequeño. Pero dice que era diferente. Al ser diferente este cuerno, el imperio romano era político. Lo opuesto a lo político, ¿qué es? Lo opuesto a lo político, ¿qué es? Es la religión. ¿Sí? Entonces este cuerno que salía, dice que era diferente al otro. Entonces, si era diferente, era político y al mismo tiempo era religioso. ¿Cuándo sucedió esto? Tengo aquí unos datos muy interesantes. Dice que el emperador Zeno, él trató con los ostrogodos en el año 487 o 489. Y él le ordenó, hizo un pacto con estas tribus para que ellos erradicaran a los érulos, que era otra tribu. Recordemos, eran 3 cuernos que cayeron de esos 10. Eran los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Esos 3, el cuerno pequeño los tumbó. Entonces, el emperador Zeno trató con los ostrogodos en el 487 para que fueran a pelear contra los érulos y poder derrotarlos. Y ellos fueron, pelearon y los derrotaron. Y completamente los aniquilaron. Después, el emperador Justiniano exterminó a los vándalos.
Ya tenemos los érulos y los vándalos, 2 cuernos caídos. Y más adelante, los ostrogodos, que habían hecho ellos un pacto con el Imperio Romano, fueron también aniquilados. Eso sucedió en el año 538. Ahora, para que la bestia, o mejor dicho, perdón, para que ese cuerno pudiera entrar en acción completamente, tenía que derrotar o tenía que romper esos 3 cuernos. Y esos 3 cuernos cayeron: los ostrogodos, los érulos y los vándalos. A partir de ahí, en el 538, empiezan a contar los 1260 años, en la cual ese periodo de tiempo fue cuando la iglesia, el remanente de Dios, fue protegido. En ese tiempo fue protegido. ¿Cuándo acabó? Si fueron 538 y le sumamos 1260 años, ¿a dónde llegamos? 1798. ¿Qué sucedió en 1798? ¿Qué sucedió en 1798? A su general Berthier, y tomó preso al Papa. Por esos 1260 años, el papado estuvo haciendo guerra contra los verdaderos hijos de Dios. Y Dios los protegió todo ese tiempo, 1260 años. Y 1798 fue cuando Dios intervino para darle la herida de muerte a la bestia. Ahora, ¿qué movimiento religioso surgió después de 1798? Recordemos, 1798 termina la persecución al pueblo remanente de Dios. Ya después de 1798 se sintieron libres para poder salir y para poder predicar la palabra de Dios libremente. Después de 1798, ¿qué surgió? Ahorita lo dijo Esaú, hay un año, el movimiento adventista del séptimo día, que surgió ¿en cuánto? 1844. No surgió exactamente en esa fecha, pero ahí fue cuando ya conocemos el evento que sucedió ahí. Ahí surgió la iglesia adventista del séptimo día. Creían que Cristo Jesús vendría, pero tristemente tuvieron un gran chasco. Ahora, de ese movimiento no era precisamente la iglesia adventista del séptimo día. Era el movimiento adventista. ¿Por qué? Porque de otras iglesias escucharon el mensaje de que Cristo Jesús regresaba y se unieron para esperar la segunda venida de Cristo Jesús. No sucedió la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Vino Cristo Jesús? No vino Cristo Jesús. Y de esa gente que estaba junta, de ese remanente que estaba ahí, estuvieron chasqueados algunos y empezaron a abandonar. Pero solo unos cuantos se quedaron para estudiar, para ver qué era dónde habían fallado ellos. Así que a partir de 1844, surgió la iglesia adventista o el movimiento adventista, el remanente. Ahora, ¿cuál es la misión del remanente? ¿Cuál es la misión de nosotros como remanente? Vamos rápidamente a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17, que es la cita bíblica. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. 14:12, capítulo 14, versículo 12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe de Jesús. Nuevamente nos dice aquí que va a haber un tiempo en que Satanás va a perseguir al remanente de Dios. ¿Y quién es ese remanente? Los que guardan los mandamientos o los que obedecen sus mandamientos y se mantienen en la fe de Cristo Jesús.
19:10, rápidamente. Capítulo 19, versículo 10. Si alguien me lo puede leer, por favor. Dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Muchas veces nos podríamos preguntar, ¿guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Yo creo que el primer punto es muy claro. Guardar los mandamientos u obedecer los mandamientos de Dios. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Aquí en este texto nos dice que el testimonio de Jesús es tener el espíritu de profecía. Ahora, ¿podríamos nosotros como pueblo, como remanente de Dios, rechazar a un profeta porque no escribió ningún libro aquí? ¿Se podría rechazar a algún profeta porque no tenga escritos aquí en la Biblia? Claro que no. ¿Cuántos libros escribió Juan el Bautista? Ninguno. Y conocemos muchos otros profetas que ni siquiera escribieron un solo libro. Mas sin embargo, los aceptamos como profetas. Nosotros, como Iglesia Adventista, tenemos y creemos en que la hermana G. D. White recibió el espíritu de profecía. Y para que nosotros pudiéramos o podamos corroborar eso, tenemos que ir a la palabra de Dios. Si lo que el profeta dice se cumple, ¿qué pasa? Ha hablado por Jehová, es un profeta verdadero. Pero si no se cumple, no es profeta verdadero. Hoy en día hay muchos movimientos que quieren, o que quisieran, mejor dicho, minimizar a la hermana G. D. White, o que quisieran hacerla ver como una profeta falsa. Pero afortunadamente, cuando nosotros vamos y corroboramos lo que ella dijo con la palabra de Dios, ¿ella dónde nos lleva? ¿A ella o nos lleva a la palabra? Nos lleva a la verdad, nos lleva a la palabra de Dios. Ella misma dijo, no me escuchen a mí, no vean por mí, vayan y corroboren ustedes mismos con la palabra de Dios. Entonces, un profeta siempre nos va a guiar a la palabra de Dios. Nosotros como remanente creemos firmemente que Dios nos ha dado una misión aquí. Esa misión es predicar el evangelio. Predicar el mensaje ¿de cuál ángel? Del tercer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a juicio? ¿Alguien ha ido a juicio alguna vez? ¿Alguien ha ido a corte alguna vez? ¿Se siente contento por ir a la corte? Nadie, nosotros nos sentimos contentos, ¿verdad? ¿Cómo se nos ponen las manos? Nos sudan, a otros tal vez nos pongan muy frías, a algunos tal vez nos tiemblen las piernas, pero no nos sentimos bien. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar hoy en día. Arrepentidos, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ir a predicar un mensaje en el cual ni siquiera sabemos nosotros si estamos bien con Dios? Y esto no es para que nosotros nos jactemos o nos creamos más que otros. Porque claramente Cristo Jesús dijo que tenía otras ovejas, ¿dónde? En otros rediles. Y cuando esas ovejas, cuando ese remanente, recuerdan la semana antepasada, si no me equivoco, que hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Ok, hay algunos que sí recuerdan. La iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible son los que van y predican. La iglesia invisible son los que están allá afuera y que todavía no saben que son parte del pueblo de Dios. Y que vienen de allá afuera y aparecen o son visibles ahora. Tristemente, nos ha sucedido o me pongo primeramente de ejemplo, creernos más que otros por estar en la iglesia o en el remanente de Dios. Tristemente, muchas veces pensamos que por estar aquí dentro de la iglesia somos mejor que los que están allá afuera.
Pero ¿cómo nos ve Dios? Nos ve igual a todos. O tal vez nos ve igual que los pecadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo nos hace desviarnos. ¿Qué sucedió o qué está sucediendo hoy en día con el pueblo judío? El pueblo judío que no acepta a Cristo Jesús. ¿Qué sucede con ellos? Llegó el momento que crucificaron a Cristo Jesús. Porque se creían superiores a los demás. Cuando Dios escogió a ese pueblo, era para que ellos predicaran el mensaje a los demás. ¿E hicieron eso ellos? Fue al contrario. Hicieron un muro, como el que está tratando de hacer Trump aquí. Hicieron un muro para que nadie entrara a su pueblo. Nada más nosotros somos. Nosotros somos los únicos. Y tristemente muchos de nosotros pensamos que somos los únicos. Muchas veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, ahora sí que. ¿Y será acaso que estaremos presentándonos ante el mundo como verdaderos cristianos? ¿Cuando nos creemos más que otros? Claro que no. Esto de ser el pueblo remanente y tener una misión que hacer, un mensaje que predicar, es sumamente importante y sumamente, ¿cómo lo podríamos decir? Sumamente peligroso también. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje, pero no lo damos. Y si no lo damos, ¿cómo quedamos nosotros? Quedamos mal. ¿Y nos vamos a salvar así? No. Tenemos el mensaje, pero hay que darlo. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús alimentó a los 5,000? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Llevaban la canasta? ¿A quién? La canasta vacía, ¿a quién se la llevaban? A Jesús. ¿Qué hacía Jesús con esa canasta? La llenaba, ¿y qué hacían los discípulos ahora? La repartían. ¿A quién la repartían? Se les acababa, ¿y qué hacían? Regresaban con Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros, teniendo el pan de vida aquí, que hay que ir a repartirlo allá afuera, a anunciarles al mundo que la hora del juicio de Cristo Jesús, la hora del juicio ha llegado, nos quedamos con Él. ¿Cómo se nos está haciendo ese pan con nosotros? ¿Y es bueno para comerse el pan ya echado a perder? ¿Duro? No, ¿verdad? ¿Será que nuestra misión es fácil? Sí, y en la mañana también dijo algo importante. No podemos hablar de lo que no sabemos. Y por eso no hablamos. Porque si de repente nos preguntan y nos quedamos nosotros en blanco. Cuando Dios te bendice y tú lo hablas, lo dices, mira la experiencia que tuve, mira lo que hizo Dios por mí. Creo que eso también anima. Claro que sí. Y eso lo tenemos que respaldar también con hechos. No nada más de palabras, sino con hechos también. Hay que ir y predicar. Y que la gente en nosotros vea la humildad que tenía Cristo Jesús. Que la gente en nosotros vea esa alegría de compartir la palabra de Dios. No por algo fuimos conocidos y espero que sigamos siendo conocidos como el pueblo de ¿qué? El pueblo de la Biblia o el pueblo del libro. Porque lo que se nos preguntaba, lo contestábamos con la Biblia. ¿Será acaso que hoy en día podríamos hacer lo mismo? Y eso sí, eso es lo importante. Muchas veces no tenemos la Biblia a la mano, pero muchas veces también podría ser una excusa porque tenemos la Biblia en el celular. Y podríamos mostrarle a las personas y tal vez podrían creer más si ellos lo leen por ellos mismos. ¿Sí? No sabemos si esas personas van a leerlo más adelante o si se van a quedar con otra impresión, pero Satanás siempre nos va a poner trabas, hermanos. Pero Dios siempre nos va a proteger. Si protegió a su pueblo y lo ha protegido desde el inicio de este mundo, deberíamos de estar seguros que vamos a predicar
Y aunque haya enemigos que quieran callarnos, Dios nos va a proteger. En cierta ocasión había un bolero. Este personaje se ganaba la vida con eso, boleando los zapatos y arreglando zapatos. Y él tenía siempre en su mente, él era cristiano, y él siempre tenía en su mente aquellas personas o aquellos países que todavía no habían recibido el mensaje de salvación. Dice él que hubo un tiempo en que él, donde él trabajaba, enfrente había una pared, puso un mapa grande y marcó los lugares donde no se había dado todavía el mensaje. Y él siempre pensaba en eso. Y él siempre pensaba y meditaba. Y un día dice que él escuchó la voz: ve y predícales. Este personaje se levantó y con todo el dinero que había juntado, emprendió el viaje a un país. Y en ese país empezó a ir a predicar la palabra de Dios. Y cuando tenía tiempo libre, seguía boleando y seguía arreglando zapatos. Y él decía: yo trabajo para la obra de Dios. Y esto de bolear y arreglar zapatos es simplemente para hacer los gastos que me conlleva predicar la palabra de Dios. Tal vez nosotros no necesitemos hacer un gran gasto, porque tenemos familia, tenemos amigos a los cuales hay que predicarles, a los cuales hay que apercibirlos de que la hora de su juicio ha llegado, de que somos un remanente, de que somos el pueblo de Dios y que tenemos una misión. Allá afuera hay mucha gente que todavía no escucha la palabra. ¿Iremos a ir a predicarles? ¿Escucharemos la voz del Espíritu Santo? Quiera Dios, mis queridos hermanos, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y como decíamos hace un momento en la mañana, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, si nosotros obedecemos, si nosotros tomamos acción, podemos hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús aquí? ¿Qué hizo Cristo Jesús aquí? Sanó, alimentó, sacó presos, sacó demonios, hizo tantas cosas que tristemente nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no obedecemos al Espíritu Santo, porque no guardamos los mandamientos de Dios, porque no tenemos el testimonio de Cristo Jesús. Mi deseo y oración, mis hermanos, es que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo y que tomemos acción. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Que el Señor les bendiga. Vamos a finalizar con las estrofas del himno número 522. Perdón, no era 522. 558. 558. Ama a tus prójimos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá
bendecirán arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? Piensa en sus almas. Si nosotros no vamos y le predicamos, no estamos pensando en sus almas. Diles la historia de Cristo, el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo le es Padre y fiel Salvador. Oremos. Padre, nuevamente estamos ante ti, implorando, Padre, que lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado, pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sobre todo, Padre, que lo podamos poner en práctica. Que podamos entender que somos el remanente. Que somos, oh Padre, tu pueblo. Y que tenemos una misión que cumplir. Predicar el Evangelio. Predicar, oh Padre, la hora de tu juicio. Ayúdanos, oh Padre, a amar a nuestros prójimos tanto que eso nos mueva a ir por ellos a donde quiera que estén. Ayúdanos, oh Padre, a perder el miedo. Sabemos que si obedecemos al Espíritu Santo, sabemos que si tenemos a Cristo Jesús con nosotros, nada podemos temer. Ayúdanos, oh Padre, a estar cada día más cerca de ti. Ayúdanos, oh Padre, a ser humildes. Perdona, oh Padre, nuestras faltas, que son muchas. Y ayúdanos, oh Padre, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.